Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. El magistrado Máximo Matos Félix, con el que vamos a tener una conversación abierta sobre un tema de mucho interés nacional que tiene que ver con el derecho de la educación, este derecho en contraste con otros derechos como es el derecho a huelga de los maestros o derecho a protestas. Y en el caso de Máximo Matos, fue el primer juez dominicano que, teniendo a su cargo una cámara civil en Barahona, tuvo la ocasión de ponderar derechos como el de la educación y el de la huelga y fijar una postura en una sentencia que llegó al Tribunal Constitucional y que esta alta corte consideró que los fundamentos en los que había descansado el fallo eran correctos, y a partir de ahí pues el derecho a la educación en República Dominicana tiene una cobertura más amplia. Máximo Matos es hoy juez de la Corte Civil de Barahona, y desde ahí sigue aportando al pensamiento jurídico, y queremos con él, ciertamente magistrado, hace 8 años que usted emitió esa decisión, y resulta que recientemente en Asua, otro pueblo del sur, se emite una decisión que en cierta forma se parece en el plano de la protección a los derechos de los estudiantes a recibir educación, pero que incorpora un elemento nuevo, como es el de disponer que el Ministerio de Educación llene las vacantes en una escuela para que los niños puedan recibir la educación, porque sin maestro, entiende la juez, que no se puede servir el pan de la enseñanza. Vamos a darle la bienvenida a este espacio, magistrado, y hablar con usted sobre ese tema. Muy buenas tardes, doña Emma Pérez. Yo te preguntaba que por qué doña. Es que tú eres la reina del programa. Gracias a usted. Muy buenas tardes, Carlos Julio Félix Vidal, el hermano Manuel Odalís Ramírez y Arias, y mi compueblano desde Rincón Callao, don Alci Pimentel. Sí, de Jaquimelles. Sí, Jaquimellero, sobreviviente del río Yaque del Sur. Rincón sí. Callao, eso yo no lo había oído. Es que nunca tuvieron callado. Precisamente, lo primero que yo escribí, que olía a poesía, lo escribí en ese pueblo una vez que mi papá me llevó. Yo debía tener como 10 años, y murió una persona que era amigo de mi papá o pariente. Y yo fui con él y me motivó algo allá y escribí una notita que es lo primero que yo recuerdo haber escrito, que olía a poesía. Magistrado, usted que creó esa línea jurisprudencial cuando hay contraste entre huelga y educación, mucha gente quisiera saber qué criterios usted retuvo para inclinarse en ese caso concreto a favor del derecho a la educación, aún sin dejar de reconocer que los gremios tienen derecho a expresar, a protestar si quieren, pero con unos determinados límites que la Constitución le impone. ¿Usted podría decirnos esos fundamentos? Bueno, vamos a extender el saludo a Barahona, al país y al mundo, porque este programa ya no es solo de la región Enriquillo, es del país y es del mundo, y ahora más que se incorpora una cámara. Fíjense, fue en el 2017 y parece que fue ayer. Eso trajo mucho revuelo. Es 2 temas: el derecho a la huelga y el derecho a la educación. Son 2 temas que tienen, en cierto modo, rango constitucional, aunque el derecho a la huelga
es más de carácter legal, porque eso vino incorporado en el Código del Trabajo del 92. Pero en el tema que se discute, había que hacer una comparación, y como la misma Constitución establece que cuando hay un conflicto de derechos debe armonizarse. Armonizarse significa que no se debe inclinar a favor ni en contra, sino tomar la decisión que más favorezca a los conflictos encontrados. Estamos en dos temas: derecho a la educación, y es en educación primaria. Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes. Lo primero que nosotros observamos es que el derecho a la huelga es un derecho relativo. Es relativo porque está condicionado, o sea, para que haya huelga se deben dar condiciones específicas y contar con autorizaciones también. El derecho a la educación, que es un derecho fundamental, es un derecho absoluto. No está sujeto más que al nacimiento, a estar en la vida humana para estar protegido en la Constitución. Y además, el derecho a la huelga es un derecho de interés privado. Aunque se pueda visualizar como interés colectivo, no es igual al derecho a la educación y sobre todo a la protección del interés superior del niño, niñas y adolescentes. El interés superior del niño supone que el Estado, la familia, la sociedad, todo cuanto exista como vida humana está en la obligación, más que en el deber, de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, es inevitable entender que la huelga no puede estar por encima de la educación, que la educación no se puede suspender. Decir no se debe es ponerlo en la consideración de la gente. Es que está prohibida la suspensión de la docencia en las escuelas primarias, o sea, en la etapa de niños, niñas y adolescentes. Es el Estado que de hecho los maestros ya forman parte, por estar en el tren de la educación, están obligados a servir la educación y sobre todo de calidad, porque deben superar todo cuanto haya por en medio, ¿verdad? Todos los obstáculos hay que superarlo para que los niños, niñas y adolescentes se les sirva una educación que les sirva, valga la redundancia, como una herramienta de su progresivo desarrollo. En ese sentido, esa fue la decisión que fue confirmada por el Tribunal Constitucional, y a partir de entonces quedó claro en el país y en muchos lugares más del mundo que la educación no se debe suspender por un interés y sobre todo por un conflicto de particulares, por llamarlo de alguna manera. Particulares quiere decir el Estado, ¿verdad? Ministerio de Educación y el sindicato también, por llamarlo de alguna manera, que es la ADP. Entonces ahí los niños, niñas y adolescentes es por demás terceros que no tienen que ver con el conflicto y son los que más sufren. Y además, ese es un tema tan sensible que no solo afecta la educación de los niños, niñas y adolescentes, sino que afecta todo el entramado de la familia. Porque una familia que se programa para llevar sus hijos a la escuela, incorporarse a la actividad laboral, el día que no hay clase se le genera un conflicto en la familia. Entonces es como si estuviéramos generando una situación sociofamiliar de difícil, o sea, que no se puede llevar tan fácil. Usted plantea que la suspensión de la educación afecta otros derechos, afecta el derecho de la familia al trabajo, porque ya la señora que tenía los niños en la escuela no puede ir, debe atender a los niños. Pero también puede afectar hasta el derecho a la alimentación, porque los niños están acostumbrados a desayunar en la escuela. Ese elemento se incorporó en la decisión también. Y yéndonos un poquito más allá, hablando de terceros, hay personas que tienen actividades económicas alrededor de la movilidad educativa. Y cuando no hay docencia,
pues obviamente también esas personas son afectadas. O sea, la cantidad de personas, las cantidades de derechos que son afectadas, que son afectados con la suspensión docente, en cierto modo no se pueden ni cuantificar, porque ¿qué es? La educación mueve el país y además el comportamiento, la afectación en el estado emocional de los niños por la incertidumbre de si habrá o no habrá clase, la incertidumbre de los padres de no saber cuándo se dará docencia, ¿verdad? Y cómo se van a incorporar a la actividad laboral, que por eso incluso se incorpora la tanda extendida, para dar un poquito más de oportunidad a los padres y sobre todo en estos países donde hay tanta madre soltera que se le causa un trauma psicológico el día que de repente no saben qué hacer con sus hijos. Bien, este plano que se aborda en la sentencia de Asua, que dispone que esos maestros que quedaron en bancos elegibles, que hay plazas disponibles, pero no hay habilitación del maestro. Ese plano tocado en amparo, ¿cómo usted lo ve? Yo no sé cómo cayó en amparo, siendo el principal tema en la suspensión docente. Parecería como que si una cosa se da, llevaría a la otra. Como si no se nombran, se pueda mantener la suspensión docente. O sea, eso hay un tema que se pudiera considerar distinta a la que es el derecho a la educación. Sin embargo, estamos hablando del derecho a la educación. Aquel es el derecho al trabajo, que es todavía de menor rango, aunque el derecho al trabajo también es un derecho fundamental, pero no ha tenido la oportunidad de ser maestro porque no ha sido nombrado. Entonces una persona que ni siquiera está nombrada también generó un conflicto alrededor de la suspensión de la docencia. Entonces en ese caso es un tema que está pendiente en educación y sobre todo he escuchado, ¿verdad?, de que se están contratando maestros sacrificando a aquellos que ya están en el banco de espera porque pasaron el concurso. Eso probablemente va a generar otro tema de carácter judicial. Sí, es un tema complejo, el que se tocó ahí, pero vamos a una pausa y en breve retomamos. Bien, aquí en Acción de la Tarde, teniendo una conversación con el magistrado Máximo Matos acerca del derecho a la educación en contraste con el derecho a huelga. Magistrado, el contraste de estas dos sentencias y otras que se han producido en el país a raíz de la que usted emite el 21 de marzo del 2017, que obviamente que tiene impactos que van más allá de la educación, porque cuando se toca el tema se alude a lo que son los servicios públicos, a la continuidad y a los límites del derecho a huelga, que aquí en República Dominicana se ha llamado a huelga lo que el Código Laboral no plantea como huelga, sino que la protesta de un grupo que no implica seguir los formalismos del Código lo llamamos huelga. Se señala en la sentencia de Asua que la ADP sí tiene derecho a protestar porque se cubran las plazas, se nombren los maestros, pero al mismo tiempo no se les reconoce el derecho de suspender la docencia bajo estos reclamos. En cierta forma se parece a la corriente suya, que al hacer el contraste y la ponderación entiende que en el caso concreto entre estos dos derechos debe prevalecer la educación, básicamente por el interés superior del niño. ¿Consideraría estas decisiones, tanto la suya como la de ella, algún mecanismo para que la ADP pueda expresar esas protestas sin que afecte el derecho a la educación? Bueno, mira, la decisión de nosotros en el 2017 y la de Asua en estos últimos días no han negado la posibilidad de que la ADP tenga
esa herramienta de protesta, porque es normal, es una relación de empleador a empleado, que obviamente en materia de trabajo pura es así. En el tema de las instituciones públicas son servidores. Entonces, la huelga no es tan concebida para las instituciones públicas, están concebidas para la relación laboral del capital económico y el capital humano, que debe haber en algún momento un punto de equilibrio. En el asunto de las relaciones Estado, lo que estamos dando es prestación de un servicio. Incluso en materia laboral, el derecho a huelga, que está protegido o está reconocido, está también limitada a la afectación de los servicios. O sea, el trabajador tiene derecho a la huelga, pero no puede en modo alguno afectar los servicios básicos, por ejemplo, el del agua, la electricidad, la salud, y en este caso, obviamente, se está afectando la parte más sensible, que es la educación. La educación es la espina dorsal del desarrollo humano, y desarrollo humano uno supone el desarrollo de la vida y del país y del mundo. En ese caso, no se puede decir que no se pueda protestar. Sin embargo, lo que nosotros cuestionamos es la decisión, y es a nuestro entender la parte crítica, sensible, es que se toma la decisión de suspender la docencia. O sea, usted podría protestar en un horario que no afecte la docencia. El pueblo tiene derecho a protestar sin afectar los derechos de otras personas. En ese sentido, obviamente, para la huelga o para la suspensión, para provocar la reacción del empleador o del superior o de quien ha contratado la prestación del servicio, es la parte sensible, suspender la docencia. Bien, ¿habría forma de presionar al Estado, por ejemplo, en el caso de los médicos que se van a huelga, en el caso de los maestros, sin suspender el servicio y que sea efectivo a juicio suyo? Imagínense que la lucha por el 4% no implicó la suspensión de docencia, implicó la manifestación y la sociedad asumió como correcta la lucha por el 4%. Si la lucha de los maestros se da en un horario que no afecta la educación. Se da en la calle, porque el 4% hubo mucho de calle, mucho de presión. Y la sociedad se incorporó porque entendió que era necesaria. Si la educación logra la alianza que uno quisiera, que es la relación de los maestros y los padres entienden que la lucha de los maestros es válida, ellos se incorporan en las protestas, en las manifestaciones, y la prensa se hace eco de las manifestaciones, no importa en el día que se den. Ahora, la paralización de la docencia es donde coloca a los padres en contra de los maestros. Yo creo que generalmente las protestas en materia de educación son para reivindicaciones personales, no para el sistema educativo, no para beneficio de los estudiantes. En la mayoría de esas huelgas son conquistas que ellos están buscando. Lo hacen paralizando a veces para validarla se le hacen como ingrediente algunos asuntos que tienen que ver con los planteles, que no tienen ninguna importancia para los fines. Sí, bueno. Pero es una forma de rellenar y de validar también el tema de las suspensiones. Tenemos otro tema en el ámbito de la educación, que no sé, la vinculación legal con relación a los casos de intoxicación por pesticidas que se han dado en varios centros educativos del país, especialmente en San Francisco de Macorís. Legalmente, ¿puede el Ministerio de Educación actuar, por ejemplo, con los propietarios de los terrenos donde se utilizan estos pesticidas que han afectado a estudiantes del país? ¿Hay alguna implicación que pueda tener? Sí. En la Constitución hay intereses, derechos primarios, y se pueden ver como intereses o derechos que se puedan perseguir la protección como derechos difusos, ¿verdad? El hablar de derechos a la educación involucra a toda la sociedad. Independientemente de si tú eres parte del tren educativo, tú tienes derecho a exigir
a pedir el cumplimiento, la protección de esos derechos. Y si educación siente que en algún momento o en algún escenario se está afectando la salud, la vida de los niños, niñas, adolescentes que concurren a los planteles, obviamente que está validada para someter a cualquier persona o a cualquier institución. No solo el ministerio, lo puede hacer cualquiera. Porque protección al derecho de los niños y niñas adolescentes es un derecho fundamental, y el interés superior del niño convoca a toda persona que sepa, que tenga conocimiento de la afectación a ellos, que pueda intervenir judicial o en cualquier momento o en cualquier lugar. Bien, un punto sensible ese que toca doña Emma, porque afecta la salud y podría en algún caso generar una desgracia, la recurrencia de los hechos a la vida de los niños. Magistrado, hacia el futuro, lo que se plantea en República Dominicana, en términos de fusión de dos ministerios, uno que trabaja con educación superior y otro que trabaja con educación preuniversitaria, a su juicio, este tipo de fusión podría mejorar el sistema educativo o podría dificultarlo. Ya esta es una pregunta dada su condición de maestro universitario, no solo de juez. La fusión es deseable para mejorar, o pudiera ser a su juicio un retroceso en términos de la educación. Yo estoy escuchando y me parece mucho cuando están hablando de modificación de leyes o incorporar nuevas normas, y decimos muy popularmente que la fiebre no está en la sábana. Pudiera ser un retroceso, unirla, fusionarla, o pudiera ser ventajosa. Al fin y al cabo, depende de la actitud de las personas que dirigen las instituciones. Las instituciones funcionan dependiendo de quiénes son sus directivos, quiénes son sus administradores. Yo en ese sentido tengo esa reserva, porque al final entiendo que si se fusiona y quien la administra y quien la dirige tiene las competencias y tiene la vocación, la disposición de tomar las decisiones, de impulsar un buen sistema educativo, bienvenido sea. Pero nuestro tema no ha sido ni si están separadas o si se puedan fusionar. El tema de nosotros es si tenemos bien definidos los perfiles de la persona que la dirigen, y si estamos bien definidos hacia dónde va la ruta del desarrollo educativo. Esa es la discusión que se debe haber. Si la reforma produce mejores resultados, la aplaudimos. Claro. Si involucionamos con ella, entonces deberíamos colocarnos en condiciones de revisar si esa decisión fue oportuna y si hay que volver al modelo anterior a hacerlo. Es más o menos lo que usted Claro, plantea. porque al final son dos escenarios distintos. En la educación superior siempre habrá de ser vista de una ala del Estado, y la educación primaria se ha visto desde otro ángulo. Entonces, la primaria está tutelada y la educación superior se deja la libertad de las personas. Entonces, no sabemos ni siquiera cuáles son los criterios para pensar en la fusión. Por eso yo entiendo que al final, si el Estado decidió hacerlo, se hace. Si se decidió dejarla, se deja. Yo lo que aspiro es a que cuando hayan instituciones funcionen y que tengamos bien definido hacia dónde vamos, y que haya un empoderamiento de todos los que intervienen en ella, los actores del proceso, pensando en un país que se visualiza en vía de desarrollo, y que en materia educativa lo que estamos es viendo un retroceso. Usted va a la universidad y usted siente que se está desmantelando, la matrícula ha ido bajando. Usted va a la educación primaria y cuando uno escucha a esas personas que tienen una edad más avanzada, que expresan con orgullo que a su sexto curso saben leer, escribir, multiplicar, y que ahora salen del bachillerato con cierta deficiencia, entonces nosotros tenemos que decir que nosotros estamos fallando quizás en otra cosa que no sea en cómo están divididas las instituciones.
Bien, señores, hemos escuchado a Máximo Matos Félix, juez de la Cámara Civil de la Corte de Apelación debe otra visita, de Barahona. doctor. Sí. Nos debe otra visita porque yo tengo unos temas para abordar con él que no son temas de... Porque quitarse la toga, ponerse el saco y coger para la universidad, eso es lo que hacen los magistrados generalmente. Pero en el caso del doctor Máximo Matos, se quita la toga, se quita el saco y se va al campo a trabajar agricultura. Sí. A la tierra de Enma. Yo quiero que hablemos de eso. Eso es bueno. Yo voy porque Enma me dejó ese encargo. Ella nació allá. Sí, no, yo nací aquí en Barahona, pero mis raíces se las tengo bien profundas allá. Así que habrá la camita donde tú dormías. Sí. Habrá espacio para recrear esos temas. Mientras tanto, Acción de la Tarde llega a su término por el día de hoy. Hasta mañana, si Dios lo permite.